Libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos del 1 al 14. Jeremías, capítulo 29, versículos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras de las cartas que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, a lo cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os iré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Es fácil para muchas personas, y sobre todo para los cristianos, pensar que lo que estamos pasando en nuestros días es algo nuevo, y así más difícil de lo que los otros han sufrido en tiempo pasado. Tendemos a enfocarnos, a pensar en todo lo malo que está sucediendo a nuestro alrededor, y decimos que antes no era así. Y claro que estamos viendo cosas muy duras en nuestros días, ¿no es cierto? Internacionalmente hay guerras, hay persecución, hay un crecimiento claramente de la maldad, y no es nada nuevo. Y ni es nada difícil de lo que antes los santos ya han vivido en el pasado. Es una razón, hermanos, por la cual es importante leer y estudiar la historia, y especialmente estudiar la historia bíblica. Hermanos, en todos nosotros debería haber un hábito de lectura con respecto al Antiguo Testamento de una manera clara, y aprender así, como también lo hacemos del Nuevo Testamento, aprender del Antiguo Testamento. Leemos del mismo Dios y cómo Él cuidó a su pueblo en el pasado, y que eso también es para nosotros el día de hoy. Y en este sentido, el profeta Jeremías escribió su profecía en el tiempo antes de que Jerusalén y que Judea fueron conquistadas. Y también durante el exilio en Babilonia, como entramos ahora aquí en el capítulo 29. El versículo 1 nos dice que lo que tenemos en este capítulo, hermanos, es una carta que Jeremías escribió a los ancianos que estaban en Babilonia, a los que estaban viviendo como exiliados en tierra extraña. Y allí podemos entender lo que este texto tiene que ver entonces con nosotros. Hermanos, esta es una carta de un profeta escribiendo al pueblo de Dios viviendo entre sus enemigos, viviendo en un país incrédulo y que no quería nada que ver con Dios. Ahora, esto por supuesto que suena familiar. Mientras no somos partes, hermanos, de cierto país en exilio en otro país,
Nosotros, el pueblo de Dios, sí somos ciudadanos del cielo, somos parte del pueblo de Dios y vivimos en medio de enemigos, vivimos en medio de los enemigos de Dios. Vivimos, hermanos, en un mundo incrédulo, en un país y una cultura de personas que rechazan a Dios y que no quieren nada que ver con Dios. Y a veces incluso persiguen a los cristianos o persiguen sus valores, persiguen su creencia, persiguen la cultura cristiana. Y no es fácil vivir así. Y más aún cuando hacemos las preguntas, ¿no es cierto? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está nuestro Dios? Él no ve lo que estamos viviendo aquí. No ve lo que su pueblo en especial está sufriendo aquí. Y para responder preguntas así, hermanos, el Señor inspiró a Jeremías a escribir esta carta. Porque en el versículo 1 leemos de que los israelitas fueron transportados. Habla de todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Pero luego, en el versículo 4, tenemos, hermanos, y presten mucha atención aquí, porque en el versículo 4 tenemos las palabras de Dios y dice que Él hizo transportar los cautivos a Babilonia. Vaya conmigo, por favor, y mire lo que dice el versículo 4. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, ¿qué dice? Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hermanos, como ven claramente, Dios hizo esto. Él envió a su pueblo a Babilonia. Entonces, no es que Dios había olvidado a su pueblo, sino que de hecho esto era parte del plan de Dios. Y hermanos, así es con nosotros también. Porque cuando Dios nos salva, hermanos, Él no nos transporta directamente al cielo para estar con Él. Tenemos, hermanos, que vivir entre enemigos. Tenemos que vivir en un mundo incrédulo. Así como los judíos en este tiempo tenían que vivir en Babilonia. Es parte, hermanos, del plan de Dios para su pueblo y para su iglesia. Hermanos, escúchenme. Vivimos en Babilonia. Y esto vemos, hermanos, si vamos al libro de Daniel, por ejemplo, al libro del profeta Daniel, y leemos por encima el libro del profeta Daniel, vamos a encontrar que Daniel nos dice algo puntual. El pueblo de Israel vivía ¿en dónde? En Babilonia. Y Babilonia, hermanos, así como cuando vamos al libro de Apocalipsis, si usted lee el libro de Apocalipsis y lo lee por encima, usted va a encontrar algo que la Babilonia representa. Representa a este mundo. Representa la cultura de este mundo, representa esa maldad, simboliza esa ciudad de Babilonia, ese país, ese lugar, simboliza la cultura en contra de Dios. Y hermanos, así vive el pueblo de Dios. El pueblo de Dios vive en medio de Babilonia. Y hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en medio de enemigos y nosotros, por tanto, necesitamos aprender cómo vivir. Es parte de su plan y está bajo su soberanía. Pero hermanos, escúchenme. No estamos viviendo en el tiempo de los jueces, aun cuando estos hombres, estos judíos, estaban en la tierra prometida, normalmente vivían acobardados porque sus enemigos estaban allí o estaban cerca y cedían terreno, y como no tenían claro la voluntad de Dios, hacían cualquier cosa extraña, y esa era la razón por la cual pasaban perdiendo ante los enemigos. Y Dios de manera milagrosa tenía que levantar a alguien para salvarlos de esos momentos terribles. Hermanos, ya no vivimos en esos tiempos. Tenemos ahora un juez más alto que todos los jueces que existieron, el Señor Jesucristo. Y por lo tanto el pueblo de Dios ahora no vive así, pero sin embargo vive en tiempos de Babilonia. Hermanos, la realidad es contradictoria a la visión misionera. Escúchenme con mucha atención. La realidad es contradictoria a la obra misionera. La realidad, hermanos, es que bajo el sentido común debemos huir de esta ciudad. Bajo el sentido común debemos huir de esta provincia, de este país. Hermanos,
el sentido común nos dice que tenemos que irnos de Ecuador. ¿Se entiende eso o no? Ese es el sentido común. Pero por otro lado, hermanos, hay una realidad más real, si se puede decir así, por el cual debemos movernos y guiarnos. Y es el hecho de hacer la voluntad de Dios y la voluntad de nuestro Cristo, el cual es, escuche, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hermanos, esa es la voluntad con la cual tenemos que guiarnos. Él dice, yo soy el dueño del cielo, pero también soy el dueño de la tierra. Hermanos, la realidad de lo mal que estamos viviendo solamente puede ser tratada por medio de la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, este problema que vivimos en nuestra sociedad no se va a resolver por medio de las autoridades civiles. Yo quiero que usted entienda esto. Hermanos, estamos peores que países que hace mucho tiempo nosotros pensábamos que eran malos. En serio. Si tenemos 2 dedos de frente, deberíamos tomar nuestras maletas e irnos. Esa es la verdad. No estoy exagerando. Pero la única manera que se va a resolver esto, no se va a resolver por el medio civil, o sea, por las autoridades de gobierno. No se va a resolver así. Solo lo va a poder resolver la iglesia. Ahora la pregunta es ¿cómo? Justamente haciendo lo contrario de lo que nos dice el sentido común. En vez de huir, debemos quedarnos a evangelizar. Y hermanos, esa es la realidad. No tenemos otra opción. Y para aquello quiero tomar, hermanos, 3 predicaciones en cuanto a cómo debemos vivir en este mundo mientras estamos rodeados de enemigos. Quiero reconocer, hermanos, lo difícil que está la ciudad, nuestra provincia, nuestro país. Y por tanto reconocer, hermanos, que la obra misionera puede ser vista como cuesta arriba debido a toda esta problemática. Pero esta predicación y las 2 predicaciones siguientes, hermanos, en primer lugar, es reconociendo esta realidad. Hermanos, no quiero ignorar eso de allí. Hermanos, no quiero estar predicando la obra misionera y decirle, vamos a la obra misionera, hermanos, en marzo o en abril vamos a comenzar la obra misionera allá en la zona de la Aurora. Y no digo nada de lo peligroso que está aquí y lo peligroso que está allá, por cierto. No. No voy a ignorar esa parte y no voy a obviar esa parte. De hecho, predico esto teniendo eso en nuestra mente. Pero a la vez quiero decir, hermanos, que hay una solución bíblica a esta problemática. Hay una solución, pero no es bajo el sentido común. Hermanos, escúchenme. Las autoridades civiles sirven para una cosa, para ordenar. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay varias maneras de ordenar. Puedo ordenar así, haciendo la paz con enemigos. Y eso, ¿sabe qué es? Es pan para hoy, hambre para mañana. ¿O no? ¿No hemos vivido autoridades así que hace años atrás hicieron la paz? ¿Y ahora qué estamos cosechando? El hambre de eso. Hermanos, no se resuelve así. La única manera de resolver es según el Señor. Es bajo el sentido de la fe. Entonces, hermanos, debemos hacer la obra misionera, escúchame, a pesar de los peligros reales que vivimos, pero también entender que es la obra misionera la solución al problema que tiene nuestro país. Hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Debemos vivir como cristianos entre enemigos en este mundo incrédulo. Bajo esa propuesta he titulado esta predicación Viviendo entre enemigos. Ahora la pregunta es ¿cómo lo hacemos? He aquí mi bosquejo. En primer lugar, debemos vivir como cristianos entre enemigos haciendo hogares cristianos. En segundo lugar, debemos vivir como cristianos entre enemigos intercediendo por nuestros enemigos.
Y en tercer lugar, debemos vivir como cristianos entre enemigos, buscando a Dios primero. Luego, hermanos, daré unas aplicaciones y una conclusión. Así que oremos al Señor, mis queridos hermanos, para poder tomar toda la atención de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, he aquí lo que divide los cabritos con los corderos. O en palabras de Apocalipsis, he aquí los cobardes y los vencedores. En palabras del Evangelio, he aquí los incrédulos con los creyentes. En palabras de los profetas, el justo por la fe vivirá. Pero el injusto no usa el sentido espiritual, usa el sentido común. Y cuando vamos a la historia de la Biblia, en grandes persecuciones, los que usaron el sentido común, rechazando el mensaje de los profetas, murieron. Y entonces es que se levantó esa voz de Dios por medio del profeta Habacuc. Claro, es que el justo por la fe vivirá. He aquí, Señor, lo que va a poner en examen nuestro espíritu. Y te rogamos, Señor, que obviamente en nosotros no va a haber tal calificación buena, sino solamente en el arrojo totalmente de nuestras vidas y de nuestra eternidad en Cristo. Y por eso, Señor, rogamos que nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos asista para aferrarnos completamente a las promesas del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos vivir, hermanos, como cristianos entre enemigos, estableciendo hogares cristianos. ¿Y qué es lo que quiero transmitir aquí? Fíjense, por favor, esto es lo que dijo Dios por medio del profeta Jeremías a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 5. Dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Hermanos, Dios dijo eso porque algunos esperaban regresar pronto a su tierra. Entiéndase esto, los judíos estaban fuera, estaban exiliados y muchos decían tenemos que volver. Entonces Dios dijo por medio del profeta que esperen allí, porque algunos falsos profetas estaban diciendo que iban a volver pronto. Miren lo que dice el versículo 8 al 10, miren lo que dice. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hermanos, escúcheme. ¿Qué pasa si usted tiene 30 años y escucha que la profecía dice que en 70 años va a regresar? ¿Usted cree que va a volver a regresar? ¡No! ¿Qué pasa si tú eres un nene, un chiquito, un niño y escuchas que en 70 años vas a regresar? Yo a mis hijos les digo, en 2 años volvemos al barrio. Ahora escucha, 70 años. Es mucho. Algo nos está diciendo, las cosas no van a cambiar. La cosa no va a cambiar. Ahora, aunque los falsos profetas habían dicho otra cosa, 70 años iban a pasar antes de que Dios volviera a su pueblo en la tierra. Por eso, mientras ellos debían edificar casas y habitar en ellas, plantar huertos y comer su fruto. Dicho en otras palabras, aquí habla de establecerse allá en la cautividad. Dice que habla de plantar un huerto y después poder comer su fruto. Esto, por tanto, toma, hermanos, tiempo, toma años. En vez de no hacer nada y pensar que iban a salir pronto del exilio, Dios los mandó a vivir entre sus enemigos, a establecerse. También les dijo que debían casarse y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas. El texto dice, para que tengáis hijos e hijas. O sea, hermanos, dicho de otra manera, dice que debían multiplicarse y no disminuirse. Ahora, hermanos, no se refiere a los judíos a que se casen con los babilonios, por supuesto que no, sino con el mismo pueblo israelita. El Hijo de Dios nunca debería casarse con un incrédulo, nunca, eso es yugo desigual.
Pero el punto es lo mismo que estamos viendo acá. Ellos debían establecerse por medio de casarse y tener hijos y vivir entre sus enemigos. Ahora, hermanos, ¿por qué el enfoque aquí de casarse e engendrar hijos e hijas? Pues en parte porque así es establecerse y vivir, sabiendo que la vida tiene que continuar aún en exilio. Pero hay algo más aquí, algo que deberíamos pensar tomando en cuenta el contexto del pueblo israelita o puntualmente el contexto del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hermanos, era importante para el pueblo de Dios tener hijos. La descendencia era importantísima. Esto fue en primer lugar porque las profecías en cuanto al Mesías es que iba a venir de la semilla de una mujer. Las mujeres judías anhelaban la posibilidad de ser la madre del Mesías. Era la voluntad de Dios que su pueblo tuviera hijos, que la semilla de Abraham continuara, que la nación prometida no dejara de existir antes que viniera su Mesías. Pero hermanos, aquí en el texto vemos el mandato de multiplicarse y no disminuirse. Hermanos, Dios quería que su pueblo creciera durante el exilio. El número de su pueblo creciera, o por lo menos que no disminuya. Y hermanos, esto ha sido el mandato de Dios desde el principio. Escúchenme, hermanos. En tiempos así, ¿qué dicen sus amigos con respecto a el plan familiar? En tiempos como estos, ¿qué dicen sus compañeros de trabajo, o sus mismas madres, o sus mismos padres? ¿Qué dicen en cuanto a tener hijos? Ni se te ocurra, porque estamos en tiempos peligrosos. Imagínate, mañana puede quedar huérfano ese chiquito. Hermanos, el Señor ha mandado desde el principio, desde Génesis, a multiplicarnos. Era el primer mandamiento de Dios a la raza humana: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Y el mandato, hermanos, permanece. Y es la mentira del mundo que hay demasiada gente en este planeta y que no se puede sostener. Es la mentira del mundo que la familia pequeña vive mejor. Eso es una pura mentira. Es una contradicción directa a la palabra de Dios. Es un puño lanzado ante el rostro de Dios. Y es un deseo de querer golpear a Dios de parte de aquellos que lo odian y odian a su pueblo. Hermanos, lo que Dios nos dice para que vivamos como cristianos entre enemigos es que deberíamos multiplicarnos y no disminuirnos. Entonces, que pensemos de manera práctica para nosotros en el tiempo que vivimos. Hermanos, primero, que no seamos engañados por la perspectiva del mundo que el matrimonio no es importante. Dios diseñó y estableció el primer matrimonio. Es una institución divina. Por eso es importante. Así Dios creó al ser humano en necesidad de compañerismo. Dios creó todo el mundo en Génesis capítulo 1 y todo era bueno y era muy bueno. Pero ¿qué dijo en el capítulo 2? Que no es bueno que no es bueno que el hombre esté solo y por eso tenía que tener ayuda idónea. Hermanos, Dios no nos creó para estar solos, con nada más algunos amigos o mascotas para enfocarnos en el trabajo y ganar mucho y disfrutar la vida. No. Hermanos, Dios nos creó para estar juntos, hombre y mujer en el matrimonio, porque estamos mejor juntos que separados. No es bueno para el hombre ni para la mujer estar solo. Así que, hermanos, sáquese de la mente el hecho de que no, estamos en tiempos peligrosos, mejor no te cases, porque después queda viuda o queda viudo o queda huérfano. Hermanos, eso es algo que solamente viene de la vanidad de este mundo. Que no seamos engañados, que es mejor esperar muchos años antes de casarse, que casarse joven es un error. La gente se ha casado joven por miles de años y de repente en los últimos 100 años, en un tiempo cuando la sociedad ha rechazado abiertamente a Dios en todo sentido, ahora es mejor esperar muchísimos años para casarse. No necesariamente, hermanos. Proverbios habla de disfrutar la esposa de tu juventud. Dios quiere que disfrutemos la vida juntos.
Y no necesitan tener mucho para casarse, por cierto. No hay un nivel mínimo que se necesita. Nunca ha sido así, nunca, hasta las últimas décadas, es que ahora se dice eso. Jóvenes, ¿ustedes ¿te quieres casar, abogado? ¿Le has preguntado a los hermanos de aquí con cuánto presupuesto sostiene su familia? Pregunta. Aquí hay de todo, gracias al Señor. Está surtidito, como en botica aquí. Hay hermanos que tienen un presupuesto, hay otros hermanos que tienen otro presupuesto. Pregunta. Y a lo mejor te sorprenderías. Y no necesitan tener entonces mucho para casarse, pero en las últimas décadas parece que eso es lo que se está diciendo. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, ¿quién te hace ese colágeno si estás solo? ¿Quién? ¿O no? Esto es práctico, mi querida hermana. Esto es práctico. Porque si cayeren, uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Lo que está diciendo en otro texto, en otro sentido, es: tenemos que vivir en sociedad. 2 es mejor que 1. Ahora, claro, hermanos, prepárense. Padres, madres, que preparemos a nuestros hijos desde ahora para que cuando sean adultos estén preparados para casarse. Si has esperado, si no eres tan joven como antes, no es demasiado tarde. No esperen a la persona perfecta, ni la situación perfecta, ni hasta que tú tengas cierta edad o cantidad de dinero o ciertas capacidades. Mis queridos hermanos, cásense y avancen en sus vidas juntos, lado a lado, en unión. El esposo ayudando a su esposa, la esposa ayudando a su esposo. No fuimos creados para estar solos. Y por supuesto, no vas a encontrar propósito en tu vida y satisfacción en tu vida en el matrimonio. De paso te lo voy diciendo, no pongas el matrimonio en un lugar que no corresponde. Solamente puedes encontrar el propósito de tu vida y la satisfacción de tu vida en Cristo. En Él hay plenitud de gozo y delicias para siempre. En relación con Él. Por eso, si eres soltero, con la posibilidad de casarte, aun si ya te ha pasado la oportunidad, no eres menos que ninguna persona casada, porque estás en unión con tu Salvador. Por lo tanto, es importante que disfrutes tu relación con el Señor, ante todo, casado o no casado, porque nuestra relación con Cristo es siempre nuestra relación más importante. Que tampoco seamos engañados por la perspectiva del mundo que los hijos son un estorbo, y que no deberíamos tenerlo o no tener muchos. Hermanos, la Biblia dice otra cosa completamente. Dice que los hijos son herencia de Jehová. Escúchenme, hermanos, escúchenme. Pasa que a veces, ¿sabe qué pasa, hermano? Vemos mucho YouTube y vemos mucho Discovery Channel. Hermanos, por supuesto que creemos en la ciencia, ¿no es cierto? Claro, si Dios la creó. Ahora, créame, si Dios no quiere enviar hijos, no te lo va a enviar. Por más que busques la fecha y la calculación del momento, hermanos, ¿saben por qué? Porque son herencia de Dios. Así como también cuando no lo buscas, vienen. ¿Sí no, compadre? Ya. Vienen. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque son la bendición. Verdaderamente. Son la bendición. Hermanos,
La Biblia dice que son una bendición, como leemos aquí en nuestro texto en el versículo 6. Fíjese por favor, dice el texto del versículo 6, que los hombres y las mujeres se casen, dice, para que tengan hijos. Para que el pueblo de Dios tenga hombres y mujeres, hermanos, escúcheme, a quien discipular y llevar a los pies de Cristo. Para que el número de ellos crezca, hermanos, y no disminuya. Porque nuestros hijos son parte de la manera de cómo se influenciamos al mundo, hermanos, escúcheme, no queremos disminuirnos, sino que queremos crecer. Piensa, hermanos, usted tiene muchos hijos, usted tiene muchas personas a quien discipular. Ahora, no sé si se dan cuenta, hermanos, que tenemos ahora una oportunidad, algo único para influenciar al mundo mientras vivimos entre enemigos. Tenemos la oportunidad de tener más hijos que los incrédulos. Hermano, escúcheme, quiero su atención, mírenme. Escuchen lo que estoy diciendo. En este momento tenemos una oportunidad terriblemente mayor que antes. ¿Saben por qué? Escuche esta estadística, escuche. En los últimos 2-3 años, en algunos países, especialmente en Europa, más personas están muriendo que naciendo. Aparte de la migración, la población se está bajando. Hablando mundialmente, en 1970 la tasa global de fecundidad era de 6.7 hijos por mujer. En 1990, 3.3. A la mitad. Escuchen. En el 2012, 2.2. En nuestro país hay un gran esfuerzo de parte de algunos de convencer a la gente o a no tener hijos o tener menos. ¿Y sabe qué está pasando? Está funcionando. En 1950, en nuestro país, la tasa de fecundidad era 6.8 hijos por mujer. En 2023, la tasa de fecundidad, ¿sabe cuál es? 1.8. Hermanos, escúchenme. ¿Ustedes saben cuánto es la tasa necesaria de los que mueren y de los que nacen? ¿Cuál es la tasa necesaria de reemplazo para que pueda haber ecuatorianos? 2.1. En la actualidad es de 1.8. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cuál será la estadística en la iglesia? Me pregunto eso. ¿Cuál será la estadística en la iglesia? Porque de eso no hay estadística, menos en nuestro país. Pero me pregunto si es lo mismo como el mundo o somos diferentes. En lo particular, hermanos, me da mucha alegría que en nuestra iglesia local tenemos matrimonios con muchos hijos. Y gracias a Dios por eso. Pero queremos más, Queremos más lío aquí, ordenado, ¿no? Pero queremos más. Ahora mírenme acá, ya, basta de estar hablando allá al fondo. Tamara, deja de tomar la atención y escucha acá. Entonces, si los incrédulos no quieren tener hijos, o nada más quieren uno máximo, escúcheme, que nosotros entonces aprovechemos la oportunidad de fructificar, de multiplicarnos y llenar el mundo con nuestros hijos. Enseñarles el temor a Dios para que conozcan a Cristo. Y así que Dios lo puede usar para grandes avivamientos, hermanos. Piensen en eso. Para cambiar naciones enteras. Podemos participar en esto, hermanos, viviendo entre enemigos, estableciendo hogares cristianos, casándonos y teniendo hijos, tantos que Dios permita que tengamos. Y si los incrédulos no quieren que a los hijos que tienen y los abandonan, si se embarazan y no quieren criarlos, hermanos, que los cristianos los adoptemos, que los discipulemos. Porque es Dios que abre y cierra el vientre. Él decide. A veces decide cerrar el vientre conforme a su voluntad. A veces decide cerrar las puertas conforme a su voluntad. Pero eso no es impedimento para que seamos útiles en el reino de Dios. Para eso, hermanos, también estamos.
podemos adoptar o discipular. Y si usted está pensando, hermano, muy buen mensaje el suyo, pero ya muy tarde, ya tuve una operación, ya estoy muy grande, no sé. Pues mi querido hermano, tome a las personas que van a la iglesia y discipúlelas, sírvales y llévelos a Cristo. Viviendo como cristianos entre enemigos, hermanos, escúchame, es algo contracultural. Vamos en contra de la cultura. Cuando la cultura va en contra de Dios y su palabra, esto es radical, porque esto es cristianismo, hermanos. Ahora, hermanos, estoy muy consciente de que no todos se casan. Estoy consciente de que algunos se casan y después algo pasa, ya no están casados y no se casan otra vez. No vivimos en un mundo perfecto, sino un mundo lleno de pecado y las consecuencias del pecado, el nuestro o el pecado de otros. Hermanos, estoy consciente de eso. Pero sí tenemos que entender, hermanos, que lo normal y lo que tenemos que seguir predicando y lo que tenemos que seguir practicando, incluso en nuestra consejería, lo normal es casarnos, es tener hijos y así establecer hogares cristianos. Debería ser común, debería ser normal y debería ser impulsado esto por la iglesia e impulsado por los padres cristianos. Así que, padre, no sean estorbo tampoco a sus hijos. Que pensemos como cristianos, o sea, que pensemos de manera radical. Si tienes hijos, pero ya no tienes cónyuge, igual tienes un hogar cristiano, porque tú eres el cristiano allí. Así que Dios te da fuerzas para criar a tus hijos en el Señor y te ha dado una iglesia para poder ayudarte. Si estás casado pero no tienes hijos, pues ora de que Dios te dé las bendiciones. Y si no es posible y Dios no permite esta bendición ahora, hay una razón por la cual la Biblia habla de la familia de Dios, el cual es la iglesia. Mis queridos hermanos, escúchenme, aquí hay niños que necesitan tus oraciones. Aquí hay jóvenes que necesitan tu influencia espiritual. Aquí hay niños que necesitan tu testimonio, tus palabras, tu ánimo, tu tiempo. Joven, escucha, deja de estar pensando solamente en los niños o en las niñas. Bien, acércate a los chiquitos, inflúyelos con el evangelio de la cruz. Si estás casado pero no tienes hijos, pues ora que Dios te dé esa bendición. Y si no es posible, toma, hermano, toma a los niños aquí. Dale ánimo, dale tu tiempo. Ahora, claro que entendemos también, aún como parejas, que puede llegar un momento cuando no es posible tener más hijos, por situaciones de salud o de edad. Aunque también a veces probablemente deberíamos buscar más opiniones, porque hay doctores malvados también que no quieren ver a las mujeres con más de 1 o 2 hijos. Y a veces dicen cosas que tal vez no son ciertas. Y necesitamos mucho discernimiento, hermanos, aquí. Hermanos, escúcheme. Los doctores muchas veces odian a las personas que quieren tener hijos. Por eso, mi querido hermano, óigame, hable con el pastor. Hable con el pastor. No haga de su obstetra el pastor. No haga de su obstetra el consejero en esta área. Porque ¿sabe cómo piensa? Piensa según esta cultura. Y si eres soltero, ora que Dios te bendiga con el matrimonio y la oportunidad de establecer un hogar cristiano. Pero mientras vive por Él, aprovecha tu tiempo, no permitas que otra cosa te estorbe, te distraiga de lo que es normal. Lo que Dios dice es cómo debemos vivir entre cristianos. Así que, mis queridos hermanos, en primer lugar, debemos vivir como cristianos entre enemigos, estableciendo hogares cristianos. Pero también, en segundo lugar, debemos vivir como cristianos entre enemigos, intercediendo por nuestros enemigos. Mire por favor el versículo 7. Mire el versículo 7. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermanos, el texto nos dice que tenemos que orar. Otras palabras sería interceder. Tenemos que interceder por los enemigos, por la Babilonia en que vivimos. Leemos en el versículo 7 esto. Ahora, hermanos,
se entiende cuán radical y cuán fuerte esto fue para los judíos. Quiero que se pongan en ese contexto. Escúcheme, ellos habían sido conquistados, su país había sido destruido. Por eso esos enemigos entre quienes ellos estaban viviendo eran terribles. Así que, hermanos, la reacción más natural hubiera sido, ¿qué cosa? El enojo, el furor, el deseo de levantar una revolución más bien en contra de esa gente. Pero Dios específicamente les mandó a hacer otra cosa. Les dice, procuren la paz de la ciudad y rueguen la paz de la ciudad. En este caso de Babilonia. Ahora, hermanos, estoy seguro que no quisieron. Que era más fácil para ellos orar por la destrucción de sus enemigos. Hermanos, aquí en corto, aquí entre usted y yo, usted está orando por la ciudad de Guayaquil. Y cuando usted sabe que usted tiene un maleante como vecino, ¿cómo usted ora por él? ¿Sí o no que oramos para que caiga fuego del cielo? Una llamita por lo menos. Steven es el único que no ora así. Hermanos, por supuesto que es duro esto, porque queremos justicia. Queremos justicia. Estoy seguro que los judíos no quisieron orar por la paz. Era más fácil por parte de ellos orar por destrucción. Y la cosa, hermanos, es que Dios, escúcheme, le voy a spoilear la historia. Dios destruyó a Babilonia. ¿Pero sabe cuándo? En el tiempo de Dios. Dios destruyó a Babilonia, pero fue en el tiempo de Dios. Pero a veces el pueblo de Dios, viviendo entre enemigos, empieza a enfocarse solamente en la destrucción de sus enemigos, el cual sí lo merece, es cierto, pero se enfocan solamente en el deseo de ver a los malvados castigados inmediatamente, el deseo de verlos pagar por sus crímenes. Y hermanos, no les quepe duda que si estas personas no vienen a Cristo, pues van a sufrir para siempre. Pero el llamado del pueblo de Dios, hermanos, escúchenme, es normalmente procurar la paz de la ciudad en donde está viviendo. Y el llamado siempre es orar por los enemigos, interceder por la ciudad, interceder por sus líderes para que haya paz. Y por supuesto, como Miguel oró hoy en la mañana, orar por paz eterna, y esto significa orar por la salvación de estos hombres, pero también paz temporal en la ciudad, y eso conviene a los cristianos que viven allí. Hermanos, Esdras también dijo al pueblo de Israel, oren por la vida del rey y por sus hijos. Hermanos, en nuestros días no tenemos rey, tenemos presidente. El Nuevo Testamento refleja este mismo principio que en las cartas de Pablo, cuando Pablo escribió a los romanos en el capítulo 13. Pablo dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Pablo también le escribió a Timoteo, para que Timoteo, con las buenas enseñanzas en la iglesia, se entienda que en el culto de adoración hay que orar, y una parte de las oraciones tiene que ver con todo tipo de hombre y los que están en eminencia. Y dice 1 Timoteo 2, dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por lo tanto, hermanos, como ven, este es el mismo mandamiento. ¿Cuál? Que procuremos la paz de la ciudad y que oremos por ella, porque somos mandados en palabras de Cristo, hermanos, escúcheme esto: amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, llorar por los que nos ultrajan y nos persiguen.
Son palabras radicales, hermanos. Son palabras contra cultura. Somos llamados, hermanos, a ser santos. Hermanos, no somos llamados a ser duros y amargos para con aquellos que se rebelan en contra de Dios. Queremos su paz, que es primero y más importante su salvación, y después oramos que Dios restrinja su maldad para que haya paz en la ciudad, en la nación. Ahora, hermanos, para ser claro, escúchenme, procurar la paz y rogar la paz, escúchenme, no significa ceder a la maldad. Ya vemos claramente, por ejemplo, si usted lee el libro de Daniel, ¿lo ha leído el libro de Daniel? ¿Ha leído el libro de Daniel que está en la Biblia? Ya. Si usted lo lee, usted va a encontrar, hermano, que Dios bendijo a sus hijos que nunca cedieron a los mandamientos malvados de los reyes paganos y que siempre estos hombres se apartaron del pecado. Daniel y sus amigos arriesgaron sus vidas porque rehusaron ser como los babilonios. Rehusaron obedecer mandamientos que contradicen la ley de Dios. Ellos vivieron como los apóstoles también vivieron en su tiempo, cuando dijeron que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres, y también arriesgaron sus vidas. Entonces, hermanos, aquí viene una pregunta pertinente. ¿Cómo nosotros podemos procurar la paz de la ciudad en nuestra ciudad? Primero, trabajando, esforzándonos en nuestras ocupaciones como cristianos, diligente y honestamente por el bienestar de la sociedad. Si Dios te ha dado un trabajo en que tienes algo de influencia, mi querido hermano, óyeme, hazlo como cristiano, con la palabra de Dios en tu boca, pero también brillando por medio de tu testimonio. Si no tienes mucha influencia, igual el trabajo que haces por tu jefe, hazlo como para Dios. Si estás contribuyendo al bienestar de tu ciudad, lo vas a hacer de esa manera. Por eso ningún cristiano puede tener un trabajo en donde tiene que mentir, en donde tiene que tomar o ofrecer sobornos. Porque, hermanos, así no podrás procurar la paz de la ciudad, sino que estarás contribuyendo más bien a su destrucción. Mi querido hermano, escúcheme, hay ciertos trabajos que un cristiano no puede tener, o en donde tiene que arriesgar perder su trabajo porque no actúa como los demás en contra de la ley de Dios. Por tanto, tú puedes procurar la paz de la ciudad cuidando tu casa y a tus hijos también, como vimos ya en la primera parte. Parte de contribuir al bien de la sociedad es con nuestros hijos, teniendo muchos hijos, criándolos para que sean miembros que contribuyan a la paz de la ciudad, por medio de la educación que le estamos dando y por medio de su piedad, si toman la cruz de Cristo. Y tiene sentido entonces tener más hijos en el mundo para que ellos, siendo sal y luz en la tierra, puedan hacer cambios por medio de sus familias y sus trabajos y su influencia futura. Pero también, hermanos, podemos orar, debemos procurar la paz de la ciudad, orando por nuestra ciudad, orando por nuestros líderes, orando que Dios haga una obra, que descienda en poder para salvar a muchos. Y mientras esperamos eso, que restrinja la maldad de los impíos para que haya paz. Y de esta manera, hermanos, también vamos a lograr algo en nuestra alma. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué vamos a lograr algo en nuestra alma de manera particular? Porque nuestra alma no va a odiar a los incrédulos, en este sentido. No vamos a odiar a los incrédulos cuando estamos orando por ellos. Y por eso es importante que nosotros oremos por ellos. Porque es una manera de nosotros mismos salvaguardarnos de odiarlos. Vamos a amarlos más bien en el mismo ejercicio de orar. En el sentido pleno de la palabra, vamos a orar por su salvación. Y claro, cuando sea necesario, como leemos en los Salmos, vamos a orar por su destrucción cuando sea necesario. Pero no con alegría, sino con corazones llenos de tristeza por la condenación de otra alma que va al infierno para siempre. Debemos vivir como cristianos entre enemigos en un mundo incrédulo. ¿Cómo? En primer lugar, estableciendo hogares cristianos, pero en segundo lugar,
intercediendo por ellos y finalmente, hermanos, buscando a Dios primero. Vaya conmigo, por favor, los versículos 12 al 14. 12 al 14. Dice el texto: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré todas las naciones de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hermanos, nunca deberíamos olvidar que somos llamados a vivir como cristianos, como hijos de Dios, mientras estamos aquí en este mundo. Y esto incluye, hermanos, orar a Dios, buscarle y hallarle. Hermanos, escúchenme, esto incluye buscarlo de corazón. Él promete ser hallado por nosotros y bendecirnos cuando le buscamos de corazón. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué significa aquí buscarle de todo corazón? Significa esto: hacer sus caminos. El testimonio de Cindy el domingo pasado fue un testimonio muy, muy bueno. Porque una de las cosas que Cindy dijo fue: yo buscaba la recompensa de Dios, no a Dios. En resumen, ¿no? Yo buscaba la recompensa de Dios, no a Dios. Hermanos, pero el testimonio era de Dios es quien nos da felicidad, Dios es el gozo, y entendí que hay que buscar al Señor. Luego lo demás será la voluntad de Dios. El verdadero evangelio es el perdón de nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Y hermanos, aquí encontramos de que podemos buscarle al Señor y vamos a ser hallados por el Señor, pero por medio de sus caminos. Mi querida hermana, si usted está buscando al Señor, pero bajo sus condiciones, el Señor no va a ser hallado por usted. Si usted tiene de antemano condiciones para el Señor, escúcheme, hermano, el Señor no va a ser hallado por usted. Ahora, en el contexto de Jeremías, el pueblo estaba en exilio debido a su propia desobediencia, su rebeldía en contra de Dios. Y claro, hermanos, escúcheme, aquí tenemos una gran diferencia de nosotros con Israel. Hermanos, oigan, ellos estaban allá por castigo. Usted no vive en Guayaquil por castigo, ¿se entiende? Usted no vive en San Borondón por castigo, ¿se entiende? Es importante poder rescatar esto, diferenciar. Ahora bien, hermanos, nosotros no vivimos en donde vivimos, cristianos entre enemigos, debido a una disciplina específica de Dios, no. Pero lo que sí es igual con nosotros es que viviendo como cristianos entre enemigos, somos llamados a buscar a Dios de todo corazón, sabiendo que Él disciplina el pecado y bendice la obediencia. Mire conmigo, por favor, el versículo 11. Miren lo que dice el texto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin al que esperas. Hermanos, Dios sabe lo que va a hacer y lo ha prometido hacer. Desde el establecimiento de Israel como nación, después del Éxodo, Dios había sido, hermanos, muy claro en cuanto a su expectativa. Cuando usted lee el libro de Deuteronomios, hermanos, Dios revela allí las bendiciones prometidas por la obediencia y Dios revela las maldiciones prometidas por la desobediencia. Entonces, Él también reveló, cuando su pueblo se arrepintiera, que iban a regresar a Él y que Él los rescataría y los bendeciría otra vez. Hermanos, aquí Dios promete lo mismo porque Él nunca cambia. Él no ha cambiado en nuestros tiempos. Hermanos, si invocamos el nombre de nuestro Dios, acercándonos a Él por medio de Cristo, orando a Él,
hermanos, Él promete oírnos. Si lo buscamos, promete ser hallado de nosotros. Porque sus pensamientos para con nosotros, hermanos, son pensamientos de paz, no de mal. Hermanos, la situación en la que vivimos en nuestra ciudad han sido y son orquestadas por Dios. Y en parte es para purificar a la iglesia. En parte es para castigar a los malos. Entre los malos se castigan. Pero en parte también es para purificar a la iglesia. El justo por la fe vivirá. Hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, sabemos que todas las cosas trabajan para bien. Ahora, por supuesto, la mayoría de nosotros, obviamente, en un sentido normal, natural, queremos ser librados de estas cosas. Pero hermanos, escúchenme, una mala noticia le voy a dar, humanamente hablando, no soy profeta, por favor. Humanamente hablando, escúchenme, esta situación no va a ser resuelta mañana. La situación en la que vivimos no va a ser resuelta mañana. Hijos, oigan, esto no se va a resolver pronto. Pueden pasar muchísimos años. Muchos años. Sin embargo, el Señor nos muestra cómo podemos cambiar estas cosas. En primer lugar, sabiendo, hermanos, que el Señor tiene paz, tiene caminos de paz con nosotros, aún en medio de enemigos. Vivimos como cristianos entre enemigos, hermanos, pero la tentación, ¿sabe qué pasa? La tentación es ser como ellos. La tentación es imitar sus malos caminos, ser como ellos en vez de actuar como el pueblo santo de Dios. Hermanos, escúchenme. ¿Saben por qué el primer punto de esta predicación fue tan importante? Porque si nosotros no tenemos influencia en nuestros hijos son los futuros delincuentes de nuestro país. ¿Cuántos años tiene Benji? ¿Cuánto? 5. ¿Tú sabes cuánto fue la edad del último que murió por tu barrio? Que lo mataron. Seguramente no pasó de 30 años. Así que le quedan pocos años para llegar a esa edad. A una joven que mataron hace poco de otro país, ¿qué edad tenía? La que estuvo con el futbolista. 20 y pico. 30. Emma, te faltan poquitos años para llegar a esa edad. Tienes que tomar una decisión ahora. ¿Por qué? Porque estamos tentados a vivir como nuestros enemigos. Hermanos, ¿han escuchado de las personas, entre comillas, llamadas influencers? Yo no las conozco, hermanos, sinceramente, en serio, no las conozco. No sé si son inocentes, en verdad. Voy a apelar por su inocencia. Ahora, escúchame. Voy a apelar que son inocentes, que ellas nunca supieron con quiénes realmente se relacionaban. Pero ¿saben qué pasa? Al no tener el Evangelio en su corazón, es muy fácil ser influenciado por la cultura. Es muy fácil repetir cosas que uno ve en videos de TikTok. Hermanos, muchos de nosotros nos vestimos como gente de TikTok y pensamos que no somos influenciados por ellos. Muchos de nosotros hacemos videos parecidos a esos videos. Y no digo que esté bien o mal, hermanos, por favor. Solamente quiero que entiendan que es importantísimo que el Evangelio de la cruz esté en nuestro corazón y en nuestra mente para filtrar esas cosas. Hermanos, la tentación es fuerte y la tentación, cuando vivimos en medio de los enemigos, la tentación es imitar sus malos caminos, ser como ellos, en vez de actuar como el pueblo de Dios. Es tan fácil ceder a la perspectiva mundana en cuanto al matrimonio, por ejemplo, y los hijos.
Es tan fácil ceder a nuestra carne y odiar a los incrédulos sin orar por ellos y su salvación. Es tan fácil vivir por nuestros deseos en vez de obedecer los mandatos claros de Dios. Es tan fácil ser tentado por el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Es tan fácil, viviendo entre los enemigos, ser como ellos, en vez de preservar la distinción entre la santidad y la impiedad. Y hermanos, lo hacemos todo el tiempo, somos tentados y caemos. Pero hermanos, si en esos momentos nos acercamos a Dios en arrepentimiento y oramos a Él, si le buscamos, como dice el texto, de todo corazón, hermanos, el Señor promete ser hallado por nosotros. Y Él puede volver nuestra cautividad del pecado, nos puede traer de allá, perdonarnos y bendecirnos otra vez. O tal vez para ti no es otra vez. Posiblemente para ti, mi querido amigo y amiga, tú necesitas la primera y la mayor bendición de Dios, el cual es que tus pecados sean perdonados. Amigo y amiga que estás aquí, escúchame, busca a Jehová mientras Él puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Mi querido amigo y amiga que estás aquí, deja tu camino de pecado. Hombre inicuo, deja tus pensamientos y ven al Señor, el cual Él tendrá misericordia de ti y será amplio en perdonar. Mi pregunta directa para ti es: ¿eres un cristiano viviendo entre los enemigos de Dios en este mundo? ¿Eres enemigo de Dios o eres parte de este sistema mundano que se rebela en contra de Él y su palabra? Escúchame, no puedes servir a dos señores. No puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Debes escoger a quién vas a servir. Tus deseos, tu carne, tu pecado o al Dios Todopoderoso. No puedes hacer nada para merecer entonces una salvación así. Pero en su gracia, mi querido amigo y amiga, Dios te regala su salvación. Y así tú puedes tener confianza que Dios tiene paz, tiene pensamientos de paz para contigo y no de mal. Busca a Dios mientras puede ser hallado, antes de que sea demasiado tarde y tu vida se haya acabado. Ora a Dios pidiendo por arrepentimiento, pidiendo por fe, pidiendo por la vida que solamente se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi querido amigo y amiga, Cristo vino y sufrió por sus enemigos. Él murió para que los peores del mundo puedan tener vida. Y ahora, si tú te ves así entonces, si Dios está abriendo tus ojos a la necesidad de que Él perdone tus pecados, mi querido amigo, ven hoy, ven a Cristo. Recibe la salvación que es por gracia y por medio de la fe en Cristo. Cristo te promete transformarte y hacerte una nueva criatura. Cristo te promete liberarte de ese pecado y vivir para Él por toda la eternidad. En vez de solamente por las cosas temporales y pasajeras de este mundo. Mi querido amigo, busca al Señor con todo tu corazón y vas a encontrar la salvación de tu alma. Y nosotros, hermanos, que hemos recibido esta salvación, pero debido a tantas tentaciones de dentro y de fuera, estamos en necesidad constante de seguir buscando al Señor. Cuando pecamos, mi querido hermano, escúcheme, busque a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Él es misericordioso y listo para perdonar. Si te has dado cuenta hoy, hermano y hermana, que tienes perspectivas que han sido moldeadas por el mundo en vez de transformadas por Dios, si te has dado cuenta hoy que en algunas cosas piensas como incrédulo en vez de como cristiano, mi querido hermano, escucha, busca a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y Él promete ser hallado por ti. Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y restaurarte la comunión con Él. Mi querido hermano, no resista. No esté pensando en lo que te va a costar. ¿Sabe por qué? Porque claro que va a costar. Pero la recompensa de la bendición de Dios, ahora y para siempre, vale toda la pena.
No resistas, mi querida hermana, pensando que vas a perder tu libertad, que vas a perder oportunidades para avanzar en este mundo. Por favor, no fuiste hecha para eso. Fuiste hecha para adorar al Señor y agradar al Señor. La bendición de un hogar cristiano es más de lo que puedas imaginar y mucho mejor de lo que el mundo te ofrece. Nuestra esperanza es que la gracia de Dios siempre sobreabunda cuando el pecado abunda. Es posible que haya pecado abundante entre nosotros, hermanos, en cuanto a lo que hemos estudiado hoy. Posiblemente ha sido pecado consciente o tal vez pecado en ignorancia, pero sea lo que sea que hayas pensado antes o cómo hayas actuado antes, mi querido hermano, escucha, hay gracia de Dios para ti hoy. No resistas pensando que tu pecado ha sido demasiado grande. No piensas que es demasiado tarde para ti. Mi querido hermano, Dios es misericordioso, lleno de gracia y amor, compasivo para contigo porque te ama. No temas obedecerle aunque parezca radical. Mi querido hermano, sigue al Señor y sigue su palabra. Aunque parezca raro, aunque parezcas algo diferente. Mi querido hermano, no busques ser diferente por la manera como viste, ni cómo se peina. No te haces diferente a nadie, eres otro Pokémon como en todo el mundo, que hay un montón de Pokémones. No te intentes diferenciar por eso, sino ser radical por medio de la cultura y la santidad. Confía en el Señor. Aunque parezca que no va a funcionar, mi querido hermano, muévete por la fe. Confía en Él, quien ha decretado lo por venir desde el principio, quien sabe lo que es mejor para su pueblo. Hermano, óyeme, confía en los pensamientos que Él tiene acerca de ti. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. O tal vez el fin que ni puedes imaginar, pero que es mejor para ti. ¿Cuántos mejores son sus pensamientos que nuestros pensamientos? Y hermanos, y así es como vamos a alcanzar al mundo, hermanos. Por medio de la oración, intercediendo por nuestros enemigos, por medio de poner a Dios en primer lugar, y por medio de nuestras familias. Amén. Como conclusión, debemos vivir como cristianos entre enemigos en este mundo incrédulo, estableciendo hogares cristianos, intercediendo por los incrédulos y buscando a Dios primero.